el desprecio. Agua hay en sus ojos, formando ríos de paz y de amor. Él es Jesús. Oye, oh pecador, su voz amante es de perdón. Nieblas de indiferencia solo recibe del hombre y sufre, porque al infierno él se aproxima sin ver la salvación en su dolor. Oye, oh pecador, su voz amante es de perdón. Mundo, no des la espalda, corre a él y feliz siempre serás. Sus brazos tiernos se extenderá y para siempre con él tú vivirás y junto a él feliz serás. Oye, oh pecador, su voz amante es de perdón. ¿Qué tan importante es la fe para los hijos de Dios? Es tan importante que podemos ir caminando con Él en todas sus promesas, en todo lo que nos indica, en todo lo que nos viene a bien para su pueblo. Quiero leer en esta tarde ya, de martes 14 de junio del 2022, son las 2 de la tarde con 11 minutos y empezamos así nuestro estudio en este martes. Específicamente hablaremos el periodo de andar errantes por el desierto. Pero ¿qué tan importante es la fe? ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Bueno, voy a leerlo, unos pasajes, para que veamos nosotros qué tan es importante. Porque de aquí vamos a emprender esta narrativa, esta historia del Antiguo Testamento, que es en el que estamos llevando a cabo en estos martes de estudio
para que podamos alimentarnos de la palabra de Dios, podamos tener el ánimo de leer la palabra de Dios en sus hogares, que tengan ustedes esa iniciativa de leerla. Dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Dice aquí también en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Qué tan importante este versículo para nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. También aquí nos puede decir también en el 20, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado por sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y nos estamos acercando al tema que estamos hablando ahorita. Dice: por la fe cuando nació Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Bueno, vamos a leer aquí ya para empezar en esta tarde, 2 de la tarde, pasadas 2 de la tarde, casi 15 minutos, 2:14. Vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 15, solamente leeré el único capítulo 15 para empezar con nuestra historia de esta tarde. El periodo de andar errantes en el desierto, desde el año de 1491 al año 1451 antes de Cristo, desde el Éxodo hasta el cruce del Jordán. Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Dice aquí la palabra de Dios: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha hecho en el mar al caballo y al jinete, llevó. Jehová es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, partiré despojos, mi alma se ha saciado de ellos, sacará mi espada, los destruirá mi mano, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María y la profetisa hermana de Aarón tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde. Bendice este estudio, Señor, esta historia que daremos a conocer, Señor, lo que está registrado en estos capítulos, Señor, y nada más queremos, Señor, que tú seas con nosotros, Padre Santo, que usted, Padre Santo, hable, Señor, que abran los corazones, Padre, los oyentes, Señor, sean, Señor, hermanos en Cristo, o no lo sean, Señor, que ellos, Padre, nada más puedan escuchar, Señor, de tu palabra esta historia, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Ahora, Señor, ayúdanos, bendice a lo que sigue a continuación. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a empezar con nuestro estudio. La semana pasada estuvimos viendo el periodo de esclavitud. Vimos todo el periodo que estuvo el pueblo de hebreo allí en Egipto, en un periodo de esclavitud de estos hebreos. Vimos cómo se dividían esta historia del antiguo Egipto, y pues se dividía en 3 partes, pero ya lo dimos la semana pasada. Ahora estaremos aquí con ustedes para ver ahora el periodo de andar errantes en el desierto, desde el año 1491 al año 1451, 1491 al año 1451 antes de Cristo, desde el Éxodo hasta el cruce al Jordán. Esta narración se lleva ahí en el capítulo 15 al 40 del libro de Éxodo. Bueno, pues ya vimos el cántico de liberación aquí en este capítulo 15 que acabamos de leer en la Biblia, desde el desierto, o desde el mar, rojo hasta el Sinaí. Este cántico de liberación, este cántico en donde las emociones de Israel, cuando se encontraban en la orilla oriental del mar rojo, pues no son fáciles de describir ni siquiera de comprender. El sentimiento que prevaleció debió haber sido el de una humilde, aunque triunfo y gratitud. No había cabida para el orgullo. El peligro en el que había sido tan extremo, su liberación tan completa, tan total de
tanto tal de parte de Dios que ninguna otra alabanza sino la que fuera para Él se oyó en la magnífica onda que nos ha llegado como uno de los monumentos de esta liberación. Ya Israel en la marcha hacia Redifim, no podía entretenerse en la escena del triunfo. La organización nacional ha de ser completa ahí en el Sinaí. Aquella ruta bordea por alguna distancia la orilla oriental del mar con el desierto de Sur, como se le llama a este distrito por el norte, y en el desierto del Sin por el sur. El endulzamiento que nos narra también de las aguas del Mara y el acampamiento junto a las 12 fuentes y las 70 palmeras de Elim fueron incidentes de la marcha esta que estaba llevándose a cabo. Un mes había pasado desde el éxodo, entran al terrible desierto del Sin, y en el alimento que traían de Egipto comienza pues a faltarles, y a los dolores de la sed que se suman los presagios de hambre, olvidados de las liberaciones ya del pasado que había pasado y de las seguras promesas de Dios. El pueblo apila amargos reclamos sobre pues este líder llamado Moisés, ¿verdad? Por haberlos traído al desierto, decían ellos, a morir. Y ahora da comienzo aquel milagro de misericordia, el maná, el cual los siguió diariamente durante los 40 años que anduvieron errantes, y en el cual Jesús usa como el hermoso símbolo de sí mismo, como el pan del cielo que es Él. Ya en Israel en el acampamiento en Redefim dejaba la dura llanura del desierto de Sin y acampaba en el valle de Redefim. Estaban entrando en los desfiladeros del distrito montañoso conocidos como Oreb. Aquí nuevamente sufren por falta de agua, y Moisés golpea la roca y el agua fluyó en abundancia. Aquí también los amalecitas infligieron un fierro ataque no provocado. El ataque fue repelido por los hombres escogidos bajo el liderazgo de Josué, mientras que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés en oración. Aquí también a Moisés se le unió su familia, la cual se había quedado con Jetro durante el gran pulso y el éxodo. Jetro asistió a Moisés con valioso consejo respecto a la administración de la justicia que se tenía que llevar a cabo en ese lugar, ¿verdad? Ya en el año en el Sinaí, Moisés desde Redefim llevó a Israel al monte Sinaí. El acercamiento a través de profundos desfiladeros fue bien calculado, como para llenarlos de asombro. Acamparon por fin en una llanura plana enfrente del monte santo, en el cual era como un enorme altar de granito que se llevaba abruptamente hasta una altura de 500 metros. Ya en el pacto abrámico, en el pacto nacional que se narra en Éxodo 19:20, en el cual muy a menudo se había renovado durante los tiempos patriarcales, y a Moisés recientemente junto a la zarza ardiente fue aquí solemnemente renovado y expandido hasta convertirse en un pacto nacional, el que había llamado a Abraham y que había tenido cuidado de los
patriarcas, el que había oído el clamor del pueblo cuando estaba en Egipto, y que los había redimido de la esclavitud, el que los había llevado y había alimentado durante su peregrinaje por allá. Ahora propone introducirlos en un peculiar pacto de relación con el Señor. El pacto proferido por Dios a través de Moisés era aceptado por el pueblo, escrito en un libro y solemnemente ratificado con sacrificios y en el rociamiento de sangre. Este pacto fue expandido hasta convertirse en los 10 mandamientos que conocemos, los cuales fueron originalmente escritos, ¿verdad? Fueron escritos en la cumbre del Sinaí, en medio de truenos, relámpagos y también terremotos. Luego fueron escritos por Dios en unas tablas de piedra. Estos mandamientos son los siguientes, que a continuación aquí tengo en mis apuntes y que estaremos viendo esos mandamientos que pues se estaban dando allí en el Sinaí. Por ejemplo, aquí dice la palabra de Dios y lo voy a leer. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿verdad?, en vano. Otro de aquellos que también podemos decir: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Bueno, pues tal fue el sublime código que se entregó ahí en el Sinaí 1000 años antes de las 12 tablas de Roma y 500 años antes de que las leyes de Licurgus. El decálogo fue todavía después expandido hasta llegar a ser un cuerpo completo de leyes civiles y ceremoniales. Por ejemplo, veremos el sacerdocio nacional de aquellos tiempos patriarcales. El cabeza de familia actuaba como sacerdote. Después del éxodo, aunque pues la nación entera era considerada santa, los primogénitos lo eran en forma especial, como nos dice en los capítulos 13 de Éxodo. También más adelante la tribu de Leví fue apartada como una tribu sacerdotal, en lugar de serlo el primogénito, como nos dice allá en Números capítulo 3. Y también la familia de Aarón fueron consagrados como sacerdotes propiamente dichos, mientras que Aarón mismo y después de él sus hijos mayores en sucesión perpetua ocuparon el más alto oficio de la nación judía en el sumo sacerdote. Ya para las fiestas nacionales había 3 fiestas anuales. Las 3 constituían memoriales de importantes eventos de su historia nacional, a la vez que fueron programadas para celebrar fases sucesivas de las estaciones de la cosecha. La Pascua o la fiesta de los panes sin levadura fue instituida la noche del Éxodo y conmemorada en la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo, la cual, aunque caía en Navidad, en el comienzo de nuestro mes de abril, ¿verdad?, ella también celebraba el comienzo de la cosecha. Los principales rasgos eran el cordero pascual
comido con pan sin levadura y hierbas amargas, la ofrenda mecida de una gavilla de grano maduro como símbolo de gratitud a Dios de la cosecha, ¿verdad? Por la cosecha que se hacía. Ya la fiesta de las semanas esta tenía lugar a 50 días de la Pascua, y con ella se celebraba la conclusión de la cosecha del grano. Los judíos tardíos también la consideraban como un memorial de la entrega de la ley, la cual ocurrió cerca de 50 días después de la primera Pascua. La principal ceremonia religiosa era la ofrenda de las primicias en la forma de un pan horneado. Y en la fiesta de los tabernáculos, esta era observada desde el 15 hasta el 22 día del mes, del séptimo mes, era una especie de cosecha hogareña, una celebración de la cosecha de los frutos. Era el día de acción de gracias judío, como memorial de los 40 años de vida en las tiendas allá en el desierto. Vivían durante una semana en casetas de ramas. Ya para el santuario nacional, durante el año que estuvieron en el Sinaí, el tabernáculo fue construido. Era un templo pequeño, portátil, ¿verdad? De 4.6 metros por 13.7 metros. El lugar santo de aproximados de 4.6 metros por 9.1 metros. Contenía el altar del incienso, la mesa para el pan de la proposición y la lámpara de 7 brazos. Todo era de oro. El lugar santísimo era un cubo de 1,5 metros cuadrado, y no contenía mobiliario excepto la sagrada arca, en el cual estaban colocadas las tablas de la ley, el tazón del maná y la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Espérenme un momento, voy a poner una lámina. Se me había olvidado. Ok, estábamos hablando de los utensilios del tabernáculo. Habíamos dicho que estaba la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Y solo era el gran día de la expiación, cuando hacía la ofrenda anual por los pecados del pueblo. Ya en el atrio abierto, alrededor del tabernáculo, estaban colocados el altar de las ofrendas quemadas y la fuente. El tabernáculo fue transportado con ellos durante el tiempo que vagaron por el desierto, y fue después establecido en Silo, el cual continuó siendo la sede de la adoración nacional por más de 400 años, hasta que se construyó el templo de Salomón. Los sacrificios nacionales tienen estos rasgos centrales de la adoración hebrea. Los constituían los sacrificios. Estos podían ser de animales o de frutos de la tierra, y había 3 clases de sacrificios de animales. Por ejemplo, ofrendas quemadas. Estas eran ofrecidas diariamente, mañana y tarde. Eran totalmente consumidas y constituían un simbolismo de una entera consagración a Dios. En las ofrendas de paz, la característica de estas era la reserva de una porción del sacrificio para un festival, en el cual el ofrendante podía evitar
a invitar a sus amigos, ¿verdad? Eran expresiones de convivencia, con una comunión con Dios, y a veces eran ofrendas en gran número. En las ofrendas por el pecado, estas podían ser individuales o nacionales. En todo caso, el sacrificio consistía de una sola víctima. Una porción era consumida sobre el altar y una porción era también comida por el sacerdote, pero el utensilio en el cual era cocinada debía ser restregado, si era de metal, o debía de ser roto si era de arcilla. Las entrañas y lo demás eran quemados fuera del campamento. El ritual de las ofrendas por el pecado se hacía con el fin de imprimir la lección de la impureza que viene por causa del pecado. Ya al pie del Sinaí, pues ocurrió la apostasía del pueblo hebreo, o de la apostasía nacional, digamos también así. La primera violación del pacto nacional, estando Moisés ausente por estar en el monte. El pueblo clamó por tener dioses que fueran delante de ellos. Aarón cedió, imitando la adoración, ¿verdad?, de becerros que se hacían en Egipto, se hizo un becerro de oro, e Israel se involucró en un festín idólatra. Fue una violación directa del segundo mandamiento. Moisés regresó con las tablas de piedra en su mano, y como había roto el pacto, él rompió las tablas en las cuales estaba escrito esa violación, y a través de su intercesión el pueblo fue restaurado. Por esto no ocurrió sino hasta que 3,000 de ellos cayeron como víctimas del castigo por el crimen de ellos. El pacto fue renovado y nuevas tablas se prepararon. En el censo, desde el Sinaí, hablando ya desde el Sinaí, en esta etapa desde el Sinaí a Cades, y recordando el censo antes de levantar el campamento del Sinaí, un censo de las tribus fue hecho 38 años después del cierre del periodo en que anduvieron errantes por el desierto. Un segundo censo fue también hecho. Es este doble censo en el que se le da su nombre al libro de Números. Y en la marcha ya para Cades, ¿verdad?, desde el Sinaí, un año después del éxodo, Israel marchó hacia Cades, la cual se encuentra en el límite del sur del desierto de Canaán, y la ruta ofrece un desgastante desierto. Estando ya en Tabera, algunos del pueblo rompió en amarga y murmuración y fueron consumidos por fuego. Antes de reanudar la marcha, instigados por la multitud mezclada que les acompañaba, Israel despreció el maná y anheló el alimento que habían tenido allá en Egipto. Entonces se les envió codornices en enormes cantidades, pero con ellas vino una plaga por la cual perecieron multitudes, y allí en el campamento de Tabera, ¿verdad? Llegó a ser conocida como Kibrot Hataba, que significa sepulturas de la codicia. Ya en otro incidente doloroso de la marcha fue en la sedición de Aarón y María. María fue atacada con lepra, pero restaurada por la intercesión de su hermano Moisés. Ya para lo que leí al principio, de lo que yo decía acerca de lo que es la fe, lo importante para el pueblo de Dios, lo importante de la fe que Dios nos da. Desde Cades
a 12 espías fueron enviados para explorar la tierra. Y estos regresaron abandonando la tierra únicamente y trayendo deliciosos frutos como prueba de su fertilidad. Pero todos menos Caleb y Josué describieron la tarea de la conquista como imposible. La fe de la nación entró en una completa crisis. Propusieron elegir a otro líder y regresar a Egipto, y Caleb y Josué, como buscaban la forma de darles ánimo, con costo escaparon de ser apedreados ambos. A menudo la fe del pueblo se había debilitado y flaqueado anteriormente, pero jamás habían vuelto sus espaldas a la tierra prometida. Deliberadamente ni sus rostros hacia la casa de esa esclavitud que tuvieron en Egipto, y esta fue el clima de la incredulidad. La incredulidad genera esta incredulidad de esta generación fue pues sentenciada de andar errantes durante 38 años, hasta que uno por uno de los huesos de ellos cayeron para teñirse ahí en el desierto. Caleb y Josué fueron los únicos que sobrevivieron para entrar a Canaán. Estos 38 años fueron casi estériles en cuanto pues a eventos. El castigo de un violador del día de reposo, por ejemplo, también la rebelión de Coré y de Datán y Abiram, y la confirmación de la autoridad de Aarón como sumo sacerdote por medio de la revelación del reverdecimiento de la vara que él llevaba. Son incidentes de este periodo únicamente. Y al cierre del mismo, Israel se reúne nuevamente en Cádiz para el avance final hacia Canaán. Y ya hablando desde Cádiz hasta el Jordán, que es la última etapa de esta historia, en la segunda permanencia ahí en Cádiz, Moisés y Aarón pecan una segunda vez por golpear la roca, y no se les permite por ello entrar a la tierra prometida. Aquí es donde María muere. Los edomitas descendientes de Esaú se rehúsan a dejarlos pasar por el territorio de ellos. Israel hace un largo desvío por el sur, tocando el brazo oriental del Mar Rojo, y en el camino muere también ahí Aarón y es enterrado en el monte Or. Una peste de serpientes es enviada como castigo por un resurgimiento de la incredulidad. Moisés levanta la serpiente de bronce, un medio de sanidad y un tipo de Cristo en la cruz. Israel conquista Og y Sehón, que eran poderosos jefes de los amorreos al este del Jordán, y las tribus de Rubén y de Gad y la mitad de Manasés se asientan en el territorio de estos. Ya el rey de Moab, alarmado por el victorioso progreso de Israel, soborna al renombrado vidente Balaam para que los maldijera. Sus maldiciones son convertidas cada vez en bendiciones en sus labios, pero logra indirectamente lo que no pudo hacer directamente. Involucra a Israel en pecado con Moab y Madián, y miles del pueblo de Dios caen por la plaga que les es enviada como castigo. Pero por fin, y a pesar de los peligros de los desiertos estériles, los fieros enemigos y la propia incredulidad de ellos, Israel acampa junto al Jordán, sobre el margen oriental. Moisés pronuncia su discurso de despedida, ¿verdad?, el cual constituye la mayor parte del libro de Deuteronomio.
desde la cumbre de Pisga al este del Mar Muerto, se le concede una vista panorámica de la tierra prometida a Moisés. Allí Moisés muere y es enterrado en una sepultura desconocida. Su obra estaba hecha, había terminado su testimonio, había terminado el trabajo que Dios le había encomendado, ¿verdad? Había redimido a su pueblo, había transformado una raza de esclavos en una nación organizada y lo había llevado hasta la entrada de la tierra prometida. Entrega juntas su misión y su vida. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta historia que hemos narrado. Desde el capítulo 15 hasta el capítulo 40 se encuentra esta historia allí en el libro de Éxodo. Y próximamente, el próximo martes, primeramente Dios, si nos permite, estaremos viendo ya el siguiente periodo que le vamos a llamar el periodo de la conquista. Veremos todos los acontecimientos, cómo es que logran ellos asentarse en la tierra prometida. Bueno, pues ya es todo por esta tarde y este estudio, y nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga, que pasen buenas tardes y que descansen. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos permite. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Gracias.